el cálculo de carga térmica, que sería el primer paso cuando ustedes realizan un proyecto, ¿no? En este caso, ya les indica la carga sensible que han calculado de la zona y el calor total de la zona. Es decir, por default, ustedes ya tienen aquí la carga latente también, que sería la total menos la sensible. ¿Ok? Esto lo vamos a explicar un poquito mejor. Ojo, no es que la tarea tiene que ser perfecta al 100%, sino que tienen que estar claros los métodos, ¿sí? Entonces no es que tiene que ver el resultado precisamente, sino cómo ustedes lo han desarrollado, ¿sí? Entonces no se preocupen si tienen algún resultado malo o algo está en sus respuestas. Entonces, la tabla 170, esto es el estándar 170, yo les he indicado que es el estándar para clínicas y hospitales, ¿sí? O, o, o para el área de la salud. Entonces, en la primera pregunta dice, defina los diseños interiores de su proyecto según la tabla 7.1. Aquí ustedes en la tabla 7.1 ya les indica a qué condiciones pueden diseñar esa sala de cirugía. Entonces, ustedes tienen que escoger como ingenieros a qué condiciones quieren diseñar. Yo lo he puesto a 22 más menos 1. Ustedes pueden ponerlo a 20. Ustedes pueden ponerlo a 21. ¿Sí? Pueden ponerlo a 23, ya depende de qué es lo que su cliente necesita. ¿Se acuerdan que siempre les indicaba preguntar qué es lo que se necesita y definir? En este caso yo las he definido como 22, pues ustedes simplemente pueden poner 22 grados, pero ¿por qué se pone más menos 1? Esto es la precisión de la instrumentación. Recuerden que nosotros, después de realizar todo esto que estamos haciendo ahora, nosotros vamos a seleccionar equipos, que es el objetivo. Y luego de seleccionar equipos vamos a diseñar, vamos a dibujar ductos, vamos a seleccionar rejillas, vamos a seleccionar accesorios. Entonces, ¿por qué se pone 22 más menos 1? Es por la precisión de la instrumentación. Los termostatos normalmente vienen con una precisión de 1 grado o pueden ser algunos de 0.5. Entonces, por esa razón en sus memorias de diseño siempre se pone más o menos el porcentaje de precisión. Igualmente la humedad relativa, la instrumentación viene en 3%, 5%, ¿sí? Un buen instrumento. 1% es un poco complicado los instrumentos comerciales al 1% de precisión. Listo, entonces yo he escogido estas condiciones interiores de diseño y voy a partir de aquí. Esto ya lo he dibujado en la carta psicométrica. Esto me sale mi factor de carga sensible, ¿sí? 34 dividido por 45 me da 0.76 aproximadamente. Con eso la temperatura de salida me da 9 grados Celsius, ¿sí? Entonces 9 grados Celsius. Nosotros estamos ahora en la parte de equipos. 9 grados Celsius para un equipo comercial es muy bajo, ¿sí? Se lo puede alcanzar, pero no es una temperatura adecuada para trabajar en climatización. Recuerden que climatización sería como una aplicación de alta temperatura de refrigeración. Entonces 9 grados Celsius es una temperatura muy baja que me puede producir congelamiento, me puede producir condensación en los ductos. Entonces yo tengo que subir esa temperatura. Entonces, para que sea un poquito más, vamos a presentar aquí. Entonces, yo he dibujado aquí las condiciones que me piden interiores del cuarto, ¿sí? Las iniciales. Déjenme ver si lo puedo presentar acá. Bueno, entonces aquí donde dice RA están las condiciones del cuarto 1 en la línea naranja, ¿sí?
en la línea naranja. Estas son las condiciones que yo seleccioné al inicio. 50% de humedad relativa y 22 grados Celsius de la zona. Entonces me salían 9 grados Celsius acá en la esquina, en toda la esquina de acá. Entonces yo lo corregí por humedad, ¿sí? Para no sacrificar temperatura. Entonces la línea paralela de factor de carga sensible la subí para tener 12 grados de salida Celsius y la temperatura, la humedad final para mi zona va a ser de 55 grados, de 55%. Entonces eso es lo que se realizó, que sería la línea magneta o morada que se ve en la pantalla. Entonces corregía 12 grados Celsius, temperatura de salida 90% saturado, a 55% la humedad relativa sin sacrificar humedad. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta o si me escuchan bien? ¿Está todo claro? Sí, está claro. Perfecto. Entonces, miren, yo he corregido por humedad relativa 12 grados y mis condiciones nuevas de diseño van a ser 22 grados con 55%, que estoy dentro de lo que dice la norma menor al 60%. ¿Sí? Para lo otro simplemente es aplicación de las fórmulas. Ya saben que carga sensible es 1.1 CFM por delta T. Aquí lo que se ha calculado son los CFM de suministro de aire. ¿Sí? Ojo, ojo, ustedes cuando están diseñando en esta aplicación de climatización, no es que ustedes van a poner, voy a diseñar 1717.17, tienen que redondear aquí, sí, tienen que redondear. Es decir, aquí voy a diseñar con 1800 FM, va a ser mi flujo, sí, tienen que redondear. Aquí mismo le dice calcule, aquí, miren, aquí, esta pregunta, ¿por qué las puse a las 6 y a las 7? ¿Por qué? Porque al estar diseñando estas áreas de cuidados de salud, hay que hacer dos cosas. Uno, calcular el flujo que necesito según la carga sensible. Y dos, calcular el flujo según la norma. Porque la norma me dice que necesito 20 cambios por hora mínimos. ¿Sí? Entonces yo calculo los dos flujos de aire por lo que me indique de cambios por hora la norma y por carga sensible. Comparo los dos y diseño con el flujo mayor. Es decir, en este caso, el flujo mayor sería 1800 FM, que estaría cumpliendo con lo mínimo que pide la norma, que sería 1630. Y así podemos satisfacer tanto la carga sensible como la norma. ¿Alguna pregunta en esta parte? Puede ser que la carga sensible me salga menor en algún proyecto, me salga aquí 1500 FM y por la norma me salga 1630. Entonces yo tengo que seleccionar en este caso 1650 o 1700 FM para diseño. Tienen que satisfacer las dos condiciones. ¿Sí? Por eso Profesor, una pregunta. Buenos días. Sí, dígame. Pero el flujo va a depender de las condiciones que yo escogí arriba, ¿verdad? O sea, no necesariamente me va a salir 1800 a mí. Exacto, correcto. Por eso les digo, el procedimiento es lo que se califica, no se preocupen de la respuesta. El flujo depende de las temperaturas que usted le salió. Pero ojo que también aquí tienen que tener en cuenta las unidades, ¿sí? Las unidades. Recuerden, esto es pies cúbicos por minuto, CFM. Entonces aquí tienen el sistema inglés. Aquí tienen que poner la temperatura en grados Fahrenheit y así en la aplicación de las fórmulas. Pero depende de las condiciones que ustedes seleccionaron, obviamente. ¿Sí? Listo, gracias. Perfecto. Pero la idea aquí, como les digo, es que ustedes tengan claro, siempre en un proyecto, ustedes tienen que sacar los FMs que necesitan para satisfacer su carga sensible y los FMs que les indique la norma, comparan entre los dos y seleccionan el mayor para su diseño.
Y lo redondean, porque ustedes no es que van a diseñar un ducto para 1717.17, ¿sí? Seleccionan un ducto para 1800 FM, que ya lo vamos a ver luego. Listo. Aquí había un problemita, ¿sí? No sé si lo corrigieron, porque yo aquí les puse 2 cambios, pero en realidad la norma dice 4 cambios por hora mínimo de aire exterior, ¿sí? En el aire exterior. Entonces yo ya lo corregí a 4 cambios. Si lo hicieron con 2 cambios no hay ningún problema. Lo importante es la utilización de la fórmula. Entonces a mí me sale de aire exterior 350 CFM, pero con 4 cambios. Ok, lo mismo de esta fórmula yo les puse aquí, que es esta fórmula es muy importante. Es CFM, pies cúbicos por minuto. Recuerden, estamos en sistema inglés. Tienen que poner todo en pies, en grados Fahrenheit, etc. Entonces tengo área en pies cuadrados, por altura en pies, por cambios de aire por hora, dividido para 60. Entonces aquí para el área exterior tengo el área por la altura, por 4 cambios dividido para 60, y me dice que necesito 350 CFM de aire exterior. La temperatura de mezcla, aplicación de la fórmula. Aquí también tienen que tener la temperatura, ojo, en grados Fahrenheit, ¿sí? Y cuál sería la carga de enfriamiento del equipo. Esto también lo vimos en clase en la parte de ciclometría, que aquí les voy a presentar acá. Ya, entonces yo aquí lo que he dibujado es todas las condiciones en la carta ciclométrica. Aire exterior de Guayaquil, tienen ese dato. Si ya les dicen la ciudad, ustedes ya saben qué dato es. Tienen la de retorno, la de suministro de aire. Ojo que la temperatura de la zona de room es igual a la temperatura de retorno, ¿sí? No, ustedes sí pueden decir cuál es la temperatura de retorno del aire. Obviamente se llega a un equilibrio en la zona y la temperatura de retorno va a ser la misma de la zona, ¿sí? Idealmente. Entonces tenemos la temperatura de mezcla. La mezcla ya es lo que va de la zona con el aire exterior que yo pongo por renovación. Entonces esa es la temperatura de mezcla. Y acá es lo que la última pregunta les indica cuál es la capacidad de enfriamiento del equipo que voy a utilizar. Ojo, esto es muy importante y siempre se lo representa de esta manera. Entonces ahí ustedes tienen las condiciones de su proyecto y tienen unos triángulos. Cada triángulo representaría la capacidad de enfriamiento para esas condiciones. Es decir, miren, para que tengan una idea, hace algunos años la norma 170 indicaba que para quirófano se necesitaba 100% aire exterior. Miren ustedes el triángulo morado o magneta, ¿sí? Eso significaría la capacidad de enfriamiento de mi equipo si fuera 100% aire exterior. ¿Sí ven? ¿Qué representa eso? Eso representa más del doble de la capacidad. Miren, la zona es el triángulo amarillo, ¿sí? La capacidad de la zona, la carga que ustedes calculan con su software. El azul es la capacidad del equipo, ya con el aire exterior. Entonces, al ingresar nosotros aire exterior, la parte de renovación ya me sube la capacidad que yo necesito, que sería el triángulo azul. Y el triángulo morado es la capacidad si yo estuviera diseñando al 100% aire exterior, es decir, solamente sin recirculación, ingresando al 100% aire exterior. Entonces, cada triángulo representa la capacidad y eso se refleja en consumo de energía, en tamaño de los equipos, etc. Entonces, por eso es que existen las normativas, como les he dicho antes, para regular esto. Entonces, las normativas se ajustaron y ahora en los quirófanos, como ustedes ven, según la tabla del estándar 170, solo me pide 4 renovaciones de aire por hora exterior, ¿sí? Entonces, esto es para que tengan una idea. Y siempre la capacidad del equipo
va a ser mayor que la de la zona por la parte de renovación de aire, ¿sí? Entonces, en este caso, ustedes tienen, yo puedo sacar aquí la entalpía del punto este, del punto 1, la entalpía del punto 2, que sería 34 y 56 kilogramos sobre libras de aire seco, ¿sí? Y ustedes también tienen su norma y tienen su fórmula. Y pueden calcular la carga total. ¿Sí ven? 4.5 CFM por delta H. Ojo, también tienen que transformarlo. Estamos en el sistema inglés. Tienen que transformarlo a BTU sobre libras, más libras de aire seco. Entonces tengo 4.5 por 1800 que me salió a mí. A ustedes les pueden haber salido otro flujo. Me da 76.000 BTUs. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Profesor, ¿y ¿Estamos esto claros? equivale en toneladas de refrigeración? Ya, esto dividido para 12.000. 76.500. 76.700 dividido para 12.000. 6.4 toneladas de refrigeración. No se preocupen si no tienen la respuesta. La idea es, esto es muy importante, recuerden, esto muy, hay muchas personas que trabajan en climatización, muchos ingenieros, pero no hacen un análisis psicométrico, no revisan esto. A la final no enfría la zona, la humedad no es la que se esperaba. Y si ustedes siguen la psicometría como es, les aseguro que se cumple lo que ustedes están diciendo. Por eso es que siempre ustedes van a escuchar que dicen, el que sabe psicometría, sabe aire acondicionado. Y eso se ha comprobado. Ustedes cumplen la psicometría, cumplen lo que dibujan en la carta psicométrica y todo, se cumplen las condiciones interiores de diseño. Entonces esto es muy importante que ustedes tengan claro. Aquí, esta es una sola partecita, recuerden de lo que hemos visto en la psicometría. Aquí falta calcular la temperatura de punto de rocío. Yo incluso en la solución que le subí, ya les dibujé la curva del serpentín, ¿sí? Y les he dibujado la curva del serpentín. Aquí falta calcular el recalentamiento. Recuerden que también lo revisamos, la parte de recalentamiento. Cuando la carga latente es muy alta y me da un factor que les puedo decir 0.6 de carga sensible, de la línea de factor sensible. Entonces ahí seguro voy a necesitar recalentamiento, es decir, agregar una resistencia eléctrica al equipo para satisfacer las condiciones interiores. Falta calcular la condensación, falta calcular los procesos de enfriamiento adiabático, etc. Entonces la ciclometría es amplia y lo importante es que ustedes la puedan dominar, no ahora, sino que cuando ya vayan teniendo un poco más de experiencia, se perfeccionen. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Disculpe, ¿dónde había subido la solución? Está en el aula virtual, en los archivos de clase y en el Teams en general. ¿Ok? Profe, disculpe, una sugerencia. Sería mejor que nos suba todos los archivos al aula virtual. Es que, o sea, por Teams no estamos tan acostumbrados a subir archivos, al menos en el año y medio que se va utilizando. Más bien Ya, antes utilizábamos lo que era Seedweb, que es aula virtual ahora, y entonces ahí se pueden guardar los archivos de una mejor manera. O sea, ya estamos como que un poco más acostumbrados a que nos guarden los archivos allá. ya, perfecto. Gracias. Igual por todas las clases les he ido subiendo al canal de Teams, ¿sí? Voy a subir todas las clases, todos los archivos al aula virtual para que los puedan descargar y puedan tener organizado ustedes y los puedan revisar luego. ¿Ok? Listo. Entonces continuamos. Todavía, entonces la idea es que ustedes puedan tener claro la parte de ciclometría.
la apliquen en sus proyectos y vean que todo va de la mano, ¿ok? Ojo que primero va cálculo de carga, luego voy a ciclometría y ahora estoy en selección de los equipos. Selección de los equipos y sistemas y ustedes van a ver que hay muchísimos equipos y muchísimos sistemas. A ver, la clase pasada ya revisamos lo que es unidades manejadoras de aire, fan coils, ¿sí? ¿Por qué unidades manejadoras de aire hemos estado revisando? Porque las unidades manejadoras de aire son los equipos típicos en proyectos no comerciales. Lo demás es muy sencillo, son mini split, centrales ducto, etcétera, etcétera. Entonces, hemos estado revisando lo que es manejadoras de aire. Por ejemplo, para este proyecto de la sala de cirugía, ¿qué equipo sería ideal? Una manejadora de aire, ¿no? Una manejadora de aire. ¿Qué filtros le voy a poner a la manejadora de aire? ¿Sí recuerdan lo que es una manejadora de aire? No es el que puede enviar aire a distintos cuartos de acuerdo a la necesidad de cada uno. Ya, ya lo vamos a ver. Hay manejadoras de aire de zona simple, manejadoras de aire multizona, manejadoras de aire de flujo constante, manejadoras de aire de flujo variable, manejadoras de aire para interior y para exterior, ¿sí? Pero una manejadora de aire es la que me permite, en general les voy a indicar, la manejadora de aire es una manejadora, es un equipo que me permite hacer lo que yo quiero, por así decirlo. Yo la configuro a mi necesidad, se adapta al proyecto, ¿sí? Es un equipo no comercial. ¿Por qué les digo no comercial? Porque yo no voy a poner una manejadora en una oficina, no voy a poner una manejadora que les puedo decir en algún proyecto simple. Yo pongo una manejadora en un comedor, etcétera. Yo pongo una manejadora en un proyecto, en un galpón, en un centro comercial. Yo pongo una manejadora en un hospital, etcétera. ¿Por qué? Me permite configurarla a mi necesidad. Por ejemplo, en el trabajo que hemos realizado, una sala de cirugías. La sala de cirugías, si ustedes revisan el estándar 170, ahí les indica que tienen que tener para quirófanos 2 bancos de filtro. Banco de filtro de prefiltros de MER 7 y banco de alta eficiencia de MER 14, si se acuerdan lo que es MER, es decir, de hasta el 95% de eficiencia. Eso ya me da por default que necesito una manejadora, porque esos bancos de filtros no los puedo poner en otros equipos, ¿sí? Adicional que según mi diseño que yo he realizado, me dice que yo tengo que suministrar a 12 grados Celsius mi temperatura de aire, ¿sí? Y me dice que necesito 1800 FM. Entonces, ustedes tienen algo específico para su proyecto. ¿Y cómo lo pueden satisfacer? Con una unidad manejadora de aire. Recuerden, cuando estábamos conversando de equipos comerciales, yo les decía que ustedes tienen todo por default. Tienen 400 FM por tonelada, tienen 15 grados Celsius de temperatura de suministro y eso no lo pueden cambiar. En una manejadora yo la diseño, yo la selecciono, yo le digo a la fábrica cómo quiero que venga fabricada. Entonces, por ejemplo, esa es la idea general. Bueno, esto ya lo conversamos en la clase pasada y estábamos en esta parte. ¿Quién me da a mí la capacidad de enfriamiento de los equipos? La capacidad de enfriamiento de los equipos me dan obviamente, el serpentín o el coil. Yo selecciono mi coil de mi equipo, en este caso, mi coil, mi serpentín de mi unidad manejadora de aire para satisfacer esas condiciones. ¿Y cuáles son las condiciones? Que yo necesito que maneje 1800 FM y me entregue una temperatura de suministro de 12 grados Celsius. ¿Sí ven? Mi diseño. ¿Y qué temperatura le va a ingresar al coil? Es decir, ustedes tienen aquí ingreso, salida, ¿sí? Entonces, ¿y cuáles serían las condiciones de ingreso al serpentín? Las condiciones de mezcla, de temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo húmedo.
¿Cuál flujo va a manejar? 1800 fm y que necesito que me dé ese serpentín a 12 grados Celsius. Entonces, yo para seleccionar una manejadora de aire tengo que hacer una planilla de unidad manejadora de aire, que ya les voy a mostrar un ejemplo, donde yo coloco todos mis datos claramente para que el proveedor me pueda seleccionar ese equipo y entregar una manejadora para que pueda satisfacer todo lo que yo necesito, ¿sí? Entonces, estos serpentines o estos coils para equipos para equipos de climatización, ojo, pueden ser de expansión directa o como se los conoce DX o de agua helada. ¿Qué es el agua helada? Simplemente agua fría que pasa por los tubos de este serpentín. Entonces, ¿qué es un coil, un serpentín? Simplemente un intercambiador de calor, aire, refrigerante. Ya les he dicho que el refrigerante puede ser un refrigerante que es un gas o el agua también es un refrigerante. ¿Alguna pregunta? En ese caso, ¿cuándo usted decide usar gas o un refrigerante líquido? Ya, entonces eso lo vamos a hablar en este momento. Ustedes, como siempre les he mencionado, como ingenieros tienen que decidir la mejor opción para su cliente y para su proyecto, ¿sí? En el primer caso tenemos los serpentines de expansión directa, ¿sí? Los serpentines de expansión directa lo que utilizan es un gas, un refrigerante. Un refrigerante, que es un gas, un químico, por así decirlo, que se lo clasifica en diferentes tipos, o que dependen de diferentes composiciones, ¿sí? Pero es un componente especial con propiedades termodinámicas, térmicas especiales. Tienen bajos puntos de ebullición, etcétera. Entonces, existen refrigerantes R410A, que es el refrigerante comercial que utilizan la mayoría de sus equipos o prácticamente casi todos los equipos comerciales que ustedes adquieren para climatización. Ojo, tenemos el refrigerante R134A, que por ejemplo lo puede utilizar su nevera, lo pueden utilizar en algunos equipos pequeños de refrigeración, etc. Estos los he puesto, los dos refrigerantes, para uso de climatización. De ahí hay otros, hay R407C, R32, R290, etcétera, ¿sí? Entonces, esos refrigerantes ya lo vamos a hablar un poco más a detalle cuando estemos en la parte de refrigeración, ¿sí? Para climatización, los más comunes son R410A, R134A y R407C, ¿sí? Entonces, es un gas, es un componente especial con Solo una propiedades pregunta. termodinámicas especiales, ¿sí? De los refrigerantes que acabo de mencionar, ¿cuál de ellos son los más eficientes? ¿Cuál de ellos son los más eficientes? Sí, ¿cuáles Ya, son los más eficientes? ya, por eficiencia energética, se los puede diferenciar, también se los puede diferenciar por eficiencia de... La parte importante de los refrigerantes son varias cosas. Uno, ojo, que el refrigerante se puede escapar al medio ambiente y me produce. Todos los refrigerantes producen calentamiento global y lo que se busca ahora es que no produzcan deterioro de la capa de ozono, ¿sí? Pero todos los refrigerantes producen calentamiento global. El R410 es el que menor impacto tiene en la parte de calentamiento global, no produce deterioro de la capa de ozono y tiene una muy buena eficiencia energética, es decir, por libras de refrigerante utilizado, cuánta transferencia de calor produce y por ende eficiencia energética. Por eso es que la mayoría de los equipos al momento utilizan R410A y si ustedes ven algún equipo cuando compren un mini split dice R410A refrigerante ecológico, ¿sí? Entonces, por el momento es el que estamos utilizando, pero hay nuevos refrigerantes, el R32, R290, que son más eficientes y obviamente en el futuro puede ser que desplacen al R410A.
¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Sí, profesor, sí, gracias. Ya, perfecto. Entonces, aquí vamos a mencionar un poco del R410A, ¿sí? Entonces, en un equipo con serpentín de expansión directa, ¿sí? Entonces, que estemos utilizando R410A, ¿sí? La temperatura de saturación es 45 grados Fahrenheit, ¿sí ven? 7.2 grados Celsius, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan en el ejemplo que me indicaba que yo necesitaba 9 grados Fahrenheit de temperatura de salida? Va, 9 grados Celsius de temperatura de salida para mi quirófano, ¿sí? Entonces, yo estaba muy cercano a la temperatura de saturación del refrigerante, que es 7.2. Entonces, en este caso, voy a tener algún problema de congelamiento del serpentín, voy a tener algún problema de que el serpentín de enfriamiento va a ser muy grande. Es decir, miren, cuando ustedes seleccionan un serpentín, tiene número de columnas o de filas y, y el número, esto pueden anotarlo, tienen número de filas y número de aletas por pulgada. Es decir, este es un serpentín de tubos de cobre y aletas de aluminio, ¿sí? Las aletas de aluminio es, en este, por ejemplo, en este cuadrito de aquí, cuántas láminas de aluminio yo tengo por pie, por pulgada cuadrada, ¿sí? Entonces aquí vienen unas láminas de aluminio que están diseñadas junto con los tubos de cobre para poder mejorar la transferencia de calor. Esto ustedes obviamente me imagino que lo vieron en transferencia de calor. Le pongo una aleta para mejorar la transferencia de calor. Esas aletas son de aluminio y así es como vienen los serpentines. Para, Entonces, para disipar el calor. Las aletas exactamente. En este caso es para mejorar la transferencia entre calor, entre el refrigerante que está pasando por dentro de los tubos de cobre y el aire que pasa por fuera, ¿sí? Profesor, cuando se refiere a la temperatura de saturación, 7.2 grados, esa es la temperatura a la salida de- del split, ¿no? Esa es la temperatura que el refrigerante a la salida del serpentín, pero del refrigerante, ¿sí? Ah, Digamos, ok. la temperatura de saturación. ¿Se acuerdan cuando nosotros estábamos dibujando el diagrama de Molière y calculaban, yo no recuerdo, creo que lo vimos en la primera clase, el superheating, ¿sí? Tenían las temperaturas de saturación y la temperatura de sobrecalentamiento, ¿sí? Entonces, esa es la temperatura de saturación. Entonces, su temperatura de salida del aire no puede estar por debajo de esa temperatura de saturación. Y eso depende del refrigerante que están utilizando. Esa es la idea por la cual aquí se la está mencionando. Y entonces yo no puedo decir, tengo una aplicación que necesito 8 grados Celsius. Chus, va a estar complicado con refrigerante R410, R134, ¿me entienden? Necesito 6 grados de salida. Eso ya es refrigeración a media temperatura, a baja temperatura, ¿sí? Entonces ya es otra aplicación, ¿sí me entienden? Entonces esa es la cuestión. Por ejemplo, por eso es que de 9 yo tengo que subirlo a 12 para mejor tener un mejor control y pueda satisfacer las condiciones de la zona. ¿Ok? ¿Estamos claros? ¿Sí me escuchan? Sí, ingeniero. Ya, perfecto. Entonces, en lo que estamos en los serpentines, ustedes tienen que tener dos cosas claras que también muy pocas personas lo conocen. Es que cuando seleccionan un serpentín, ustedes no pueden seleccionar un serpentín tan grande o tan compacto porque van a tener problemas. Por ejemplo, hay algunas limitantes que se recomiendan. Por ejemplo, como fabricantes siempre recomendamos no hacer un serpentín de más de 12 aletas por pulgada, ¿sí? Por pulgada cuadrada. Entonces, es decir, no hacer esto una masa. Recuerden, pasa aquí aire, hace una transferencia de calor
entre los tubos de cobre, las aletas de aluminio y sale. Entonces, si ustedes aquí hacen una masa, es decir, si ponen más de 12 aletas por pulgada cuadrada, están poniendo una masa, algo muy, muy compacto. Se va a tapar. Recuerden que el aire lleva polen, lleva polvo, lleva partículas. Aquí con la humedad que se presenta en el serpentín, se tapa. Entonces eso es una limitante. La otra es no hacer unos serpentines tan grandes en número de filas. Estos tubos de cobre que ustedes ven aquí, estos distribuidores, son los números de fila que tienen aquí. ¿Cuántas filas tienen? Entonces, los fabricantes seleccionan ese serpentín según las condiciones que ustedes les dan. Pero cuando les dan el archivo de selección que se llama un submittal, que es la hoja técnica de selección, ustedes tienen que revisar que esté bien seleccionado. Entonces tengo que revisar que no me vaya a poner muchas aletas por pulgada cuadrada, que las filas del serpentín no estén muy grandes, etc. ¿Sí? Entonces eso es alguna condición. Vamos a la otra parte. Esto creo que les indiqué la clase pasada. Los serpentines de expansión directa pueden venir en split, que se les conoce. ¿Por qué vienen en split o divididos? ¿O por qué vienen con 2 distribuidores, 4 distribuidores, 8 distribuidores, como los ven en la gráfica de aquí? ¿Sí? Porque yo a estos, recuerden, el serpentín es el medio de transferencia de calor. Pero ¿quién me da la capacidad o quién es el corazón o quién me da la potencia de enfriamiento? Es lo que yo es lo que yo voy a conectar a ese serpentín. Voy a conectar una condensadora de refrigerante variable, voy a conectar una condensadora de eficiencia normal, voy a conectar algún medio de enfriamiento, alguna condensadora a esto, ¿sí? Entonces, para eso, los serpentines pueden venir divididos porque yo le puedo conectar 2 condensadoras. Yo le puedo conectar una sola, le puedo conectar 4 condensadoras. Máximo lo que se ha conectado es 4 condensadoras, ¿sí? Es decir, 4 distribuidores. Distribuidores son los que están aquí. ¿Sí ven? Ustedes tienen una línea de gas que sale, una línea de líquido que entra. Entonces tienen tantos distribuidores para conectar una o más condensadoras. ¿Está claro? Esto con el tiempo lo van a perfeccionar. Ya, esta parte fue la que nos quedamos la clase pasada, que es que aquí le voy a dedicar unos minutos porque es muy importante. ¿Sí? Cuando ustedes puedan, revisen el estándar de la RAI 34 y el estándar 15 que habla sobre refrigerantes. ¿Sí? El estándar 34 principalmente en un tiempo se volvió un poco famoso porque, ya lo vamos a hablar más adelante, el uso de sistemas de refrigerante variable. Los sistemas de refrigerante variable utilizan mucho más refrigerante en sus circuitos de refrigeración que otros equipos. Ya lo vamos a ver luego por qué. Entonces, por esta forma se hizo un poco famoso. Entonces, lo que me dice el estándar 34 es que tiene una clasificación de refrigerantes. Este estándar ya está actualizado, ojo, porque hay nuevos refrigerantes que están emergiendo. Entonces, primero me clasifica los refrigerantes como en grupo A1, etc. Por ejemplo, el R410 está en el grupo A1, baja toxicidad y no inflamable. Es decir, si se fuga la zona, no se inflama y es de baja toxicidad. Y el estándar 34A menciona o define los límites máximos de concentración de refrigerante si se llegara a ver una fuga en el sistema o en la zona. ¿Está claro? El RLC. Entonces me dice que para el R410A el límite es de 26 libras por pie cúbico. ¿Sí? Y para instituciones, para ocupaciones institucionales, es decir, prácticamente la mayoría, que serían
hospitales, etcétera, etcétera, el límite se reduce al 50%, ¿sí ven? 13 libras sobre pies cuadrados. Entonces, en esta parte es lo que yo les quería mencionar. Se hizo famoso este estándar. Y nosotros, cuando estemos diseñando algún tipo de sistema con refrigerantes de estos tipos gaseosos, nosotros tenemos que hacer una tablita que nadie la hace, ¿sí? Pero si se quieren cubrir, si principalmente es un proyecto del gobierno, algo especial, tienen una fiscalización y todo, ustedes como buenos ingenieros van a hacer las cosas bien. Entonces nosotros hacemos una tablita. Tenemos para su proyecto, recuerden, teníamos 39 metros cuadrados de área, que serían 4.419 pies cuadrados, ¿sí? Tenemos 3.5 metros de altura, que serían 11.7 pies de altura. Tenemos el volumen, que es 4.890 pies cúbicos, ¿sí? La norma dice que yo tengo que tener 13 libras por cada pie cúbico. Es decir, ¿cuánto sería mi límite? Entonces yo tengo 4.800 dividido para 1.000 por 13, que sería 63 libras. Entonces yo en ese proyecto no puedo utilizar más de 63 libras de refrigerante en el sistema. ¿Sí ven? Entonces, suponiendo que yo mi manejadora de aire, suponiendo, ojo, digo suponiendo, aunque con 76.000 BTUs por experiencia, eso va a tener por lo menos unos 10 kilos. Unos 10 kilos por lo menos de refrigerante, que serían aquí, pongámosle 10 kilos. 22.2. Por experiencia, ese equipo va a utilizar por lo menos unos 10 kilos de refrigerante. Esto lo sacan del manual de los equipos, cuántos refrigerantes utilizan. Entonces, suponiendo que para este quirófano que yo he hecho mi tarea, voy a utilizar 10 kilos de refrigerante, es decir, 22.2 libras, y mi límite, según mi cálculo, para esta zona específica me sale que máximo puedo tener 63 libras, pasa. ¿Sí? ¿Está claro? Disculpe, ¿Estamos ingeniero, ¿puede claros? parte? ¿Qué parte? La última, ingeniero. Ya, La del límite. ya. La norma me dice, normal, pues. La norma me dice que yo puedo utilizar solo 13 libras por cada pie cúbico, ¿sí? Por cada pie cúbico. Eso es lo que me dice la norma, ¿sí? Entonces yo tengo aquí 4.900 pies cúbicos de mi zona. Entonces, mi límite para mi zona, tal vez esto aquí está, digámoslo así. Mi límite para la zona va a ser los 4.000 pies cúbicos que yo tengo, dividido para 1.000 por 13, 63 libras máximo que yo puedo poner en mi zona. Si yo digo que mi equipo que yo he seleccionado va a utilizar 10 kilos de refrigerante, es decir, 22.2 libras, y si mi límite es 63, entonces pasa. Es decir, ¿qué significa que pasa? Es decir, que si hay una fuga de refrigerante en esa zona, yo no voy a matar a las personas. Recuerden, ¿qué es lo que pasa con el refrigerante? Si el refrigerante se fuga a la zona, desplaza el oxígeno de la zona y eso puede ocasionar una muerte, una asfixia, ¿sí? Entonces es peligroso. Por eso existe esta normativa que me indica la máxima concentración de refrigerante que yo puedo tener en la zona. ¿Alguna pregunta?
Ingeniero, pero Una- los refrigerantes en los equipos de climatización no se tiene que andar recargando. Se supone que no se debería estar recargando el refrigerante. ¿O sí? Porque, por ejemplo, en sistemas de Ya, exacto. refrigeración No, no. El, el- siempre hay que el estar. sistema es cerrado, Ya, pero el sistema es cerrado, pero esto es cuando hay una fuga. A eso se refiere, ¿sí? Puede haber una fuga, puede haber algo, un problema, ¿me entiendes? Y puede fugarse el refrigerante, como lo dice. Pueden hacerle un hueco a la tubería, puede fallar una válvula de expansión, puede haber corrosión y se hace una fuga, ¿me entiendes? Entonces, esto es lo que implica. No es que el sistema es cerrado. Ok, profe, una pregunta, pero ¿cómo sabemos cuando el refrigerante se fuga? O sea, si es un gas incoloro, inodoro, no sé. Ya, no, el refrigerante a ver, ¿cómo saben que es cuando si se fuga el refrigerante de un equipo, la presión aumenta, ¿sí? La presión de alta aumenta. El equipo les da una alarma. El equipo se empieza a congelar cuando le falta refrigerante, ¿sí? Entonces, esas son las alarmas visuales de los equipos. Y en la zona también el refrigerante produce un olor típico, ¿sí? Sí tiene un olor cuando se fuga. Y como sabemos, hay algunos proyectos especiales, incluso a mí me han llegado de hoteles aquí en Ecuador, que algunos diseñadores le colocan eh, alarma en la zona, que es como un termostato que lo ponen en la pared y si hay una fuga de refrigerante, da la alarma, ¿me entiendes? Ya son proyectos un poquito más avanzados. ¿Sí? ¿Estamos claros? sí, ingeniero. Ya, entonces yo puedo hacer aquí si yo tengo un hotel, puedo hacerlo habitación 1, habitación 2, habitación 3, lobby, etcétera, etcétera. Sí, calculo todo y veo para cada zona cuánto tengo de límite de refrigerante, ¿sí? Por ejemplo, si tuviera su dormitorio, que les puedo decir 15 metros cuadrados, ¿sí? Si fuera su dormitorio, por así decirlo. Que ustedes tienen un equipo de 12, pueden, no sé, ya, su dormitorio. Pongámosle así, 15 metros cuadrados. Viendo nada más. Y les dice que pueden tener 15 metros cuadrados. Ya, y les dicen que pueden tener, pongámosle que sea 10 metros cuadrados. Que pueden tener máximo 16 libras, ¿sí? Y ustedes tienen 22. Entonces aquí no pasa. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Déjenme ver si los tengo acá. Bueno, entonces no pasa. Entonces usted le pone aquí no pasa. ¿Cuál es la solución? La solución son seleccionar un equipo más pequeño, ¿sí? Cambiar el tipo de tecnología o, por ejemplo, en un hospital lo que nos tocó hacer, que estábamos utilizando refrigerante variable, fue colocar una rejilla en puerta, ¿sí? Ustedes colocan una rejilla en la puerta y con eso el área de su zona ya se suma al área del pasillo. ¿Sí me entienden? Hay diferentes soluciones. Cuando tengan un problema así, podemos conversarlo. ¿Alguna pregunta? Sí, puede repetir lo del pasillo, lo que dijo que usted había hecho en hospital. A ver, déjenme ver si lo que pasa es que no lo tengo en la presentación. A ver, acá, ya sé cómo hacerlo. Acá vamos a ver. Y aquí estamos. Entonces,
hay diferentes soluciones, ¿sí? Diferentes soluciones. Pongamos que esto es el tumbado o el cielo falso. Ustedes tienen aquí una zona. Aquí tienen una zona. Aquí tienen el pasillo. ¿Sí? Y pongámoslo aquí también visto desde arriba. Vista superior. Pongámosle que esto es así. Por ejemplo, aquí tienen ustedes el pasillo. Ustedes tienen zona 1, zona 2, zona 3 y zona 4. Entonces, si por ejemplo, si en esta zona, que sería la zona 1, esta sería la zona 4. Si en esta zona ustedes les dicen que, que, que necesitan máximo 12 kilos de 12 libras de refrigerante y les está saliendo en su cálculo 15 libras y se están pasando de la normativa, entonces lo que se hace aquí, tienen una puerta, ¿sí? Se pone una rejilla en puerta. Hay una rejilla en puerta. Entonces se pone una rejilla en puerta. Entonces esta área que están haciendo en el cálculo, que sería área 1, le suman al área del pasillo, área 2. Entonces ya para su cálculo van a sumar área 1 más área de pasillo. Y ahora les va a aumentar el área y ya van a satisfacer. ¿Sí? ¿Sí me entienden? Se pone una rejilla en puerta, rejilla en puerta, rejilla en puerta. Ahora, ¿qué pasa si los arquitectos le dicen no puedo poner una rejilla en puerta? ¿Sí? Porque se me va a fugar el aire acondicionado, etcétera. ¿Sí? Entonces, esto es una solución. Ustedes pueden hacerlo aquí, pueden ampliar el área, decirle al arquitecto haga esta área más grande a tantos metros cuadrados para yo satisfacer la norma. O la otra es, yo aquí hago un bypass, como se le conoce, en el techo. Se pone una rejilla, se hace algo así. Acá arriba está el ducto, el tumbado. Se pone un ducto y se pone una rejilla aquí, una rejilla acá, en la parte superior. Y esto es un bypass. Entonces ya se suman las dos áreas para su análisis. ¿Sí? Y la otra es aumentar el área, rejilla en puerta. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eso de ahí. Eso de ahí. ¿Alguna pregunta? En el caso que no llegaran a cumplir en alguna zona la normativa. Esto se debería hacer cuando estamos utilizando refrigerante variable, VRF. ¿Alguna pregunta? Profesor, cuando se refiere a 12 libras de refrigeración, o sea, es la denominación que utilizamos hace unas semanas, lo que era toneladas de refrigeración, solo que en menor cantidad. No, no, no. 12 libras de refrigeración significa a la cantidad de refrigerante que tiene el sistema. ¿Sí? Cuando yo tengo un sistema, condensadora, evaporadora, conectada con tubería de cobre, etcétera, ¿sí? Entonces, dentro de esa tubería de cobre circula el refrigerante para hacer la transferencia de calor, que es lo que hemos estado hablando. Entonces, esa cantidad de refrigerante que está dentro se la determina por peso, ¿sí? Libras, kilogramos, etcétera. Pero es la cantidad de refrigerante que está dentro del sistema circulando. No es la capacidad de enfriamiento, es la cantidad de refrigerante que está dentro del sistema circulando. ¿Sí? ¿Está claro? Pero me imagino que si hay un sistema, por ejemplo, una manejadora de aire, me imagino que debe ser algo mucho más grande. O sea, yo entendería que ese sistema que usted dibujó a la izquierda solo sería para un solo cuarto. Sí, la manejadora es lo que estamos viendo en este momento. ¿Sí? La manejadora de aire. Vamos a ver si yo les muestro aquí algo.
Ya, la manejadora de aire. Déjame ver si les muestro una instalación mejor. Vamos a ver para que esté claro. A ver, vamos a ver. Yo creo que por aquí tengo algo. Bueno, no, quedémonos aquí. Ya, bueno, quedamos aquí. La manejadora es como está aquí, miren. Como está aquí. La manejadora que se conecta si es de expansión directa con serpentín de expansión de X, ¿sí? Tiene adentro de su serpentín, se conecta a unas condensadoras y esto va en la terraza. Entonces es un equipo, si lo pueden decir, grande, ¿sí? Y que puede utilizar, yo que sé, poco del refrigerante, ¿sí? Pero una manejadora es un equipo así como tal como está aquí. Y esta parte de acá que está dibujada unas condensadoras, puede ser que en este caso como expansión directa o como agua helada, ¿sí? Bueno, pasemos un poco. Entonces, manejadoras de expansión directa pueden ser conectadas a diferentes tipos de condensadoras. Puede ser conectada a condensadora de refrigerante variable BRF, que ya lo vamos a ver qué es, ¿sí? O puede estar conectada a una condensadora sencilla, que son condensadoras, como los indica aquí, miren, condensadoras sencillas, que pueden ser CIR 13, CIR 14, CIR 18, eso es la eficiencia que también lo mencionamos, ¿sí? Entonces son de este tipo, como ustedes las ven aquí en estas fotos, condensadoras pequeñas, de 2 a 25 toneladas, ¿sí ven? Esto es lo que le da la potencia de enfriamiento a mi manejadora de aire. O pueden ser conectadas a un chiller, que ya serían serpentines de agua fría, ¿sí? Listo, cuando es un serpentín de agua fría, normalmente no es un estándar, sino que normalmente lo diseñamos para una temperatura de suministro del agua a 7 grados. ¿Sí ven? ¿Cuál era la desaturación del refrigerante? 7.2. En agua fría, 7 grados. Una temperatura de salida del agua después de hacer el proceso de enfriamiento, de transferencia de calor entre aire y el agua que pasa por el serpentín es 14 grados, ¿sí? O un delta T de 10, un delta T de 10, perdón, 40. Hola, hola, ¿ahí me escuchan? Sí, profe, ahí se escucha.
Me confirman si me escuchan. Sí, sí, profesor, sí se escucha. Ya, perfecto. Lo que pasa es que se me desconectó acá, se está volviendo a conectar. Un segundito. Ok. Un segundito. Hola, hola. Hola, profe. Ok, perfecto. Continuemos. Se me colgó interno un segundo. Ok. Entonces estamos en la parte de serpentines de agua helada. Me confirman si me escuchan y si se me corta y me avisan, ¿sí?
Ok, normalmente los diseñadores utilizan 7 grados Celsius para la temperatura de suministro con un delta T de 10 grados Fahrenheit, ¿sí? Hay diseñadores que utilizan un delta T más alto, eso involucra unos chillers más grandes, pero la ventaja de utilizar un delta T de agua más alto es que, que va a fluir menos agua en el sistema. Es decir, voy a tener tubería más pequeña, bombas más pequeñas, es decir, voy a ahorrar ahí un capital de instalación, ¿sí? Entonces, aquí no hay problemas con el estándar 34 porque lo que fluye por los serpentines es agua. Si hay una fuga de agua, daña las cosas, pero no hay problemas con el desplazamiento del oxígeno y esas cosas. ¿Alguna pregunta? Entonces un serpentín de agua se lo ve de esta manera. Tiene una entrada de agua y una salida. A 7 grados sale a 12 grados Celsius, ¿sí? O entra a 44 grados Fahrenheit, sale a 54 grados Fahrenheit. Un delta T de 10. ¿Estamos claros? Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces, la misma función que un serpentín de expansión directa. Entra aire, sale aire, entra a las condiciones de mezcla, sale a las condiciones que yo quiero, hace un intercambio de calor, en este caso, entre aire y agua que pasa por dentro de los tubos del serpentín, ¿sí? Y la diferencia con los de expansión directa es que aquí no hay distribuidores, ¿sí ven? Sino solo hay una entrada de agua, una salida de aire. Aquí no utilizamos una válvula de expansión para nosotros para que el refrigerante, como su nombre lo dice, se expanda, sino utilizamos una válvula de control, como está en su parte derecha inferior. Utilizamos una válvula de control de agua, es decir, según la temperatura de la zona, la válvula de control va a dejar pasar más agua o menos agua para tener una temperatura más fría o etcétera, ¿sí? Esto ya es la parte de control y se conecta de esta forma normalmente. Un serpentín de agua. Necesita unas válvulas de aislamiento, un filtro de agua Y, manómetros, termómetros y una válvula de control. ¿Sí? Estamos claros, perfecto. Entonces, esto otra vez lo vamos a repetir. ¿Cuál es la capacidad de enfriamiento del equipo? La capacidad del enfriamiento del equipo no es igual a la carga de la zona porque se introduce aire fresco. Esto ya lo revisamos al inicio y aquí lo vamos. Por eso es que yo en la última pregunta de la tarea les indicaba cuál es la capacidad de enfriamiento del equipo. ¿Sí? Del equipo. Entonces era lo que prácticamente les pregunté fue ¿cuál es la capacidad de enfriamiento del serpentín? ¿O qué capacidad de enfriamiento tiene que tener ese serpentín de esa UMA? Eso es lo que se preguntó, ¿sí ven? Entonces esto ya lo revisamos del equipo, no es la misma de la zona y esto lo indicamos en la clase, en la primera clase, ¿sí? Ahí está. La capacidad de la zona, la capacidad del serpentín, del coil y si fuera 100% aire exterior. Bueno, vamos a un poquito de calidad de aire interior. Para la calidad de aire interior ya hemos dicho que utilizamos el estándar 62 y el estándar 170. Esto ya lo hemos revisado, vamos a pasarlo rápido. Aquí está. El estándar 170, que es lo que les he mencionado. El estándar 170. En el estándar 170 hay dos tablas principales. Una que es la tabla 6.1, el estándar 170 para clínicas y hospitales. El estándar 170, tabla 6.1 me indica el nivel de filtración que yo tengo que tener según la zona o la aplicación. Es decir,
salas de cirugía, cuidado, hospitalización, tratamiento, diagnóstico, etcétera. ¿Sí ven? Tengo cuidados protectivos o aislamiento, tengo laboratorios, área administrativa, otras áreas de pacientes y enfermería. ¿Sí ven? Entonces tengo filtro de banco número 1, dice MER 7, MER 7, MER 13, MER 7, MER 7. Filtro de banco número 2, a su derecha dice MER 14, MER 14, EPA. ¿Sí ven? MER 17. Entonces, dependiendo de la aplicación, yo tengo que colocar los diferentes bancos de filtrado. Y según eso, yo tengo que seleccionar si es una manejadora o es un equipo que me pueda satisfacer esos niveles de filtrado. Cada filtro tiene una caída de presión, ¿sí? Entonces yo no puedo satisfacer con cualquier equipo. Una pregunta. ¿Sí? ¿Puede poner por favor la anterior diapositiva? ¿Cuándo se usaba el número 2 del filtro, banco de filtro? Ya, banco de filtro 2, aquí está, miren. ¿Qué significa banco de filtro 1 y banco de filtro 2? Banco de filtro 1 significa que se le colocará aguas arriba de los serpentines de enfriamiento o calefacción, de manera que todo el aire mezclado se filtre. Es decir, el banco de filtros número 1 es antes del serpentín para filtrar la mezcla de aire. Banco de filtros número 2. El banco de filtros número 2 se instalará aguas abajo de todos los serpentines, ¿sí?, de enfriamiento húmedo y del ventilador de suministro. Es decir, el banco de filtros número 2 va después del ventilador para asegurarse que no haya una contaminación. Recuerden que el ventilador, el aire, pasa a través del serpentín y está en contacto con el ventilador y el motor. Entonces el banco de filtros número 2 es para evitar esa contaminación y que el aire salga 100% limpio, por así decirlo, o lo más limpio posible. Entonces ese es el banco número 2 y el banco número 1. ¿Está claro? Y una pregunta, los equipos comerciales como los que uno tiene en su cuarto, ¿qué nivel de filtro es que vienen por default? Ya, esos de ahí no tienen un MER 1, un filtro lavable. ¿Sí? Eso es una aplicación comercial. Ustedes, si quieren tener algo de purificación, yo como les había dicho, abran su ventana un poco, cómprense una luz ultravioleta, algún purificador, algo, pero esos equipos, los mini split, no se utilizan solo para áreas áreas estándar, podemos decirle, no algo nada especial. Esto de que estamos hablando prácticamente es para manejadoras de aire, ¿sí? Para aplicaciones como la norma lo dice, clínicas y hospitales. Profesor, una pregunta. Cuando se refiere a filtros, ¿se refiere a los filtros de los splits de zona, por ejemplo, del hogar, esas cosas que se sacan y se tienen que limpiar porque se acumula mucho polvo? ¿A eso se refiere con el banco de filtros? Déjenme ver aquí tengo, miren, los filtros, claro. Cuando me refiero a filtros, por ejemplo, en su mini split, en su mini split sería el filtro que ustedes lo sacan y lo limpian. Ese es su filtro, ¿sí? ¿Está claro? Ah, ya listo, profe, gracias. Esa era mi duda. Solo que me imagino que como lo están hablando de un estándar, me imagino que es una zona de una más comercial. Son filtros comerciales, a nivel de industria. Exacto. Entonces, sí, en manejadoras de aire, como está en esta gráfica, aquí está, miren, banco de filtro número 1, antes del serpentín de enfriamiento, ¿sí ven? No sé si aquí donde está la primera parte marcada con amarillo, sería antes del serpentín de enfriamiento, banco de filtro número 1 y el banco de filtro número 2 a la salida, que es la segunda parte marcada con amarillo, que dice filtro EPA. Esos filtros yo los voy a mostrar cuando pueda cómo son los filtros. Son unos filtros, hay diferentes tipos de filtros planos, filtros de bolsa, filtros rígidos, etcétera. Sí, pero esos son los filtros a que me refiero. Un filtro simplemente es un material que me atrapa las partículas
de polvo. Las partículas contaminantes, el polen, el polvo, etc. Eso es un filtro de aire. Para yo suministrar un aire limpio a mi zona. ¿Sí? Los ventiladores que pueden venir en las manejadoras de aire son de diferentes tipos. Esto es importante. Hay ventiladores tipo FC, aletas inclinadas hacia adelante, BC, aletas inclinadas hacia atrás, y los plug fan. ¿Sí? Los más típicos son los FC, porque soportan caídas de presión medias. ¿Sí? ¿A qué se refiere la caída de presión? Es la resistencia que tiene al movimiento del aire. Recuerden, coloco un filtro, tiene una resistencia. Coloco un ducto, tiene una resistencia. El aire pasa por un serpentín, tiene una resistencia. ¿Y quién ayuda a vencer todo eso? El ventilador. Entonces, tenemos el FC, que soporta resistencias medias, FBC, caídas de presión externas medias altas, y los plug fan, que no son típicos en caídas de presión altas. ¿Qué significa esto que está en rojo? ESP, esto significa External Static Pressure. ¿Sí? Esa es la caída de presión externa del aire. Siempre cuando ustedes están seleccionando una manejadora, el fabricante les va a preguntar cuál es la caída de presión externa del aire. ¿Por qué? Porque con ese dato yo selecciono el motor y el ventilador que va a ir instalado en esa unidad manejadora de aire. ¿Está claro? Y tengo una pregunta, pero es con respecto a los filtros. Ya que estaba mencionando de que el nivel de filtrado de los aires comerciales es prácticamente casi nulo. Y ahorita con el COVID, por ejemplo, si hay un cuarto, un salón donde se reciben clases y hay uno de estos splits, los comerciales, básicamente si alguien llega, por ejemplo, a tener COVID, básicamente ese COVID está recircula una y otra y otra y otra vez. Claro, sí, sí, básicamente eso. Así es. Ok, gracias. Sí, entonces ahí las soluciones que se les da a los salones de clase y a muchas industrias, y por temas del COVID o todo lo que está pasando ahora, es colocar algún tipo de purificación. Yo les subí un documento de purificación en la primera clase, ¿se acuerdan? Les subí unos documentos de respuestas de COVID, las recomendaciones que les da RAI, etc. Las recomendaciones que da RAI es tener una eficiencia de filtración mínima MERC 13 o superior, y utilizar algún purificación. Que puede ser lámpara ultravioleta, ionizador, etcétera. Y lo más importante, tener renovación de aire. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes van a una aula de clase, por lo menos abran las ventanas o la puerta. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí, señor, una consulta. Con respecto a la caída de presión, ¿esa la viene determinada o debemos calcularla? Ya, eso la calculamos nosotros. La calculamos. Cuando estemos en diseño de ductos, que espero terminar pronto porque falta la parte de refrigeración también, sino que este semestre pusieron todo junto y de verdad que es muchísima información. Hubiera preferido que pongan climatización y refrigeración como los otros semestres. Entonces, cuando estemos en diseño de ductos, el ducto es de material de galvanizado. Eso tiene una resistencia al flujo de aire. Cuando ustedes ponen un difusor de aire, tiene una resistencia al flujo de aire. Tienen una manga flexible, tiene una resistencia, el serpentín, los filtros, todo. Entonces ustedes van sumando todo y lo ponen en su planilla de manejadoras. Y ahí les dice caída de presión externa, 2 pulgadas. Viene su seleccionador de manejadoras o su proveedor. En el software de selección coloca 2 pulgadas de caída de presión externa y les dice ustedes necesitan un ventilador FC de 12 por 12 con 5 HPs. ¿Sí? Entonces, si tienen una caída de presión externa menos, puede ser que sea el mismo ventilador para ese flujo de aire, pero ya sea de 3 HP. Todo se refleja en consumo de energía. Entonces, si ven lo que dicen aquí, más filtros, más caída de presión externa de aire, más energía, un motor más grande. ¿Sí ven? Entonces no es que yo también voy a colocar filtros como loco,
Por eso existe otra vez el estándar que me clasifica los niveles de filtrado mínimo. ¿Sí? Bueno, esto pasemos, lo pueden revisar. No, estos son más detalles nada más. Ya, esto es importante, los sistemas de distribución de aire. Ya, yo ya he seleccionado mi manejadora, mi fan call en este caso. Luego vamos a ver los otros tipos de sistemas, ¿sí? ¿Y cómo distribuyo ese aire a la zona? Ustedes están pensando, ok, tengo mi equipo, tengo mi terraza, ahí está mi manejadora, me va a tomar el aire, lo va a enfriar, lo va a filtrar. Ahora tengo que meterlo o suministrarlo a la zona. Tengo que inyectar ese aire a mi quirófano, a mi galpón, a lo que sea, ¿sí? Entonces, tipos de sistemas, hay sistemas de flujo constante, ¿sí? Y que simplemente varían la temperatura, que simplemente son la manejadora que está arriba o el equipo que tengan suministra aire con un ventilador de velocidad constante. Es decir, yo le puse 1800 FM, enciende el equipo, 1800 FM todo el tiempo hasta que se apague, ¿sí? La temperatura se regula por el encendido apagado de la condensadora o de la válvula de control de agua por medio de un termostato de zona. ¿Sí ven cómo está acá? Un sistema simple, temperatura constante, fácil de controlar, se aplica normalmente en zonas individuales. Ese es un sistema de volumen constante, temperatura variable. ¿Ok? ¿Cuál es el problema de ese sistema? Si yo tengo múltiples zonas y selecciono un sistema de volumen constante, temperatura variable y le estoy dando con el mismo equipo a múltiples zonas, entonces va a haber problemas. Uno dice no enfría, el otro está muy frío, el otro, etcétera, etcétera. Entonces ese es el problema de temperatura simple. Entonces ahí viene el sistema de múltiples zonas. Tengo una manejadora de aire y yo le doy suministro a múltiples zonas. ¿Sí ven? Zona 1, zona 2, zona 3, zona 4. ¿Sí? Profesor, en el A gráfico, múltiples ¿dónde está zonas. la manejadora de aire? En el gráfico. Esta sería una manejadora de aire, el equipo, la que está arriba. Lo que Ok, está en sí. plomo se representaría el cuarto. Listo. ¿Sí? Esto es un esquemático de manejadora, un serpentín, un ventilador, está aquí la mezcla, ¿sí ven? Esto es aire exterior, aire de retorno, etc. ¿Sí? Entonces, el sistema de aire variable es el siguiente. El sistema de aire variable. El sistema de aire variable, ahora yo tengo un variador de frecuencia conectado al motor ventilador. ¿Sí ven? ¿Esto qué es lo que hace? Variar el flujo de suministro dependiendo la necesidad de cada zona. En cada zona yo tengo un termostato, como lo muestra la foto, y una aquí que no sé si ven que dice VAB Box. Esa es una caja de volumen de aire variable. Se abre y se cierra dependiendo de la temperatura que esté en la zona. Si ya está fría la zona, se cierra la caja. Eso quiere decir que necesito menos aire, baja la velocidad del equipo, ¿sí? Entonces eso es un sistema de volumen de aire variable con cajas de volumen de aire variable. ¿Cuál es la comparación? Bueno, el de REGIP es simplemente tengo recalentamiento en zona. Miren, tengo un sistema de flujo constante, ¿sí? Cómo varío la temperatura en la zona con una resistencia eléctrica en la zona, que está aquí un REGIP, no sé si lo ven, en la segunda zona. Entonces, ese termostato, si está muy frío, recalienta. Entonces, esos son los tres tipos de sistemas. La comparación es que el sistema de flujo constante tiene un volumen constante de suministro, consume más energía. Solo son típicos cuando son solo una zona, ¿sí? El flujo variable con recalentamiento terminal también tiene un ventilador constante, pero consume mucha energía por el recalentamiento. El sistema de flujo de aire variable ahorra energía en el ventilador porque varía el flujo, ahorra energía en la refrigeración y
confort en varias zonas independientes. Entonces, en teoría, el sistema de flujo de aire variable es el mejor cuando tengo múltiples zonas, pero cuando tengo una zona simple, obviamente voy a poner una sola de flujo constante. Es decir, por ejemplo, en su quirófano, en su diseño que ustedes hicieron, yo hubiera seleccionado un sistema de flujo constante porque es una sola zona. No necesito ponerle variador. ¿Sí? ¿Sí me escucharon? Sí, profesor. Sí, ingeniero. ¿Sí estamos claros? Hola. Sí, ingeniero, todo claro. ¿Sí se escucha? Sí, profesor, se escucha. Ya, perfecto. Entonces aquí simplemente es una foto de una terminal box o un volumen de aire, una caja de volumen de aire variable. ¿Sí? Una caja de volumen de aire variable. No sé si la ven, me confirman y tampoco no sé si me escuchan. Sí se ve, sí se escucha. Ya, perfecto. Esto lo vamos a dejar para la clase pasada, para la siguiente clase, porque ya no tenemos tiempo. ¿Sí? Como los otros tipos de sistemas, pero ya estamos en la parte de distribución del aire. ¿Sí? Bueno, terminemos esta parte aquí. Entonces, el siguiente sistema es sistema de aire variable con ducto simple. Un solo ducto con caja de terminal box, que son estas de acá. ¿Sí? Entonces, esto es lo mismo. Simplemente aquí es lo que les está esquemáticamente. ¿Qué son las cajas de volumen de aire variable? Son que se instalan en las diferentes zonas, se controlan por medio del termostato, se abren o se cierran, dependiendo si la zona ya está fría o está caliente, dejan pasar o restringen el flujo de aire. ¿Sí? Eso, si usted se cierra una caja de volumen variable, obviamente aumenta la presión en el ducto de suministro. Entonces, ese cambio de presión va a estar detectada por un sensor de presión diferencial conectada en el ducto que va a mandar la señal al variador de frecuencia y va a bajar la frecuencia o la velocidad del ventilador, suministrando menos flujo. Ese es el sistema de aire variable. ¿Sí? Y ese sensor de presión, cuando ustedes estén diseñando un proyecto, se instala 2/3 al suministro del ducto. ¿Sí ven? ¿Preguntas? ¿Cómo 2/3, profe? Entonces ya tenemos lo que es el concepto de a 2/3 de la distancia. Si es De distancia. un sistema de 10 metros, 2/3 de... ¿Sí? Listo. O también miren cómo está aquí, va a estar localizado a la salida del ventilador. Las dos formas de instalarlo. El sensor de presión. Entonces, estos son los tipos de sistemas de distribución. Volumen constante, volumen variable, recalentamiento terminal, múltiples zonas, zona simple. ¿Sí? Entonces, vamos a quedarnos aquí el día de hoy y la siguiente clase continuamos. ¿Alguna pregunta? Sí, La siguiente el sensor clase de vamos a presión. conversar sobre el examen. ¿Sí? ¿Sí? Sí, con respecto al sensor de presión, eso va ubicado por cuartos. No, un solo diferencial de presión en el sistema. ¿Sí? Instalado en el ducto de suministro. Y no sería mejor ubicarlo por cuartos, o sea, en el cuarto 1, tanta presión, en el otro cuarto o el otro departamento necesita tanta presión, o es general para todos. No, a ver, este concepto lo vamos a revisar más claro la siguiente clase, porque no es presión de la zona, es la presión que se genera al cerrar una caja de volumen de aire variable que está instalada en la zona. Cuando se cierra una caja, se genera una caída de presión en el ducto de suministro. Entonces, ¿qué pasa si
si todas estas cajas estuvieran cerradas y yo estoy suministrando aire, es como cuando ustedes tienen una manguera de agua, cierran la salida del aire y aumenta la presión dentro de la manguera y por algún lado tiene que salir. Entonces, si todas las cajas estuvieran cerradas y el ventilador es una sola velocidad, ese ducto va a explotarse, como así lo dice. Entonces, por eso se instala un diferencial de presión en el ducto de suministro para indicarle al ventilador que baje su velocidad cuando una caja se cierra. Entonces, por eso se instala en el ducto. Ok, gracias. Perfecto, entonces vamos a quedarnos ahí y la siguiente clase continuamos. Ok, ya les subo todo el material al aula virtual. Y la siguiente clase conversamos del examen. Ok, listo, gracias. Gracias, ingeniero. Gracias. Gracias, profesora. Nos vemos. Gracias, ingeniero. Pase bien. Gracias. Gracias.